Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por su presencia de nuevo en este ciclo de conferencias que habíamos suspendido por el Congreso y porque después el Tutaina nos ha generado algunas dificultades. Nuestra intención es seguir con este ciclo de conferencias, pero vamos a empezar a hacer una introducción distinta a esto. Las conferencias que habíamos hecho hasta hace un tiempo habían sido con invitados externos, porque el propósito era que vinieran invitados externos y nos contaran cómo ven al instituto y qué cosas le proponen al instituto. Sin embargo, ahora vamos a empezar a combinar eso con los trabajos que hace el instituto. Es una cosa muy importante que planteábamos nosotros cuando se desarrolló el plan estratégico hace apenas una semana, y es que es importante empezar a contar esto. El instituto produce conocimiento de manera permanente. Sin embargo, ese conocimiento en la mayoría de los casos no está circulando en todo el instituto y adicionalmente no circula afuera, y eso tenemos que modificarlo. Por eso cuando hablábamos esto con el doctor Andrés Rodríguez hace un tiempo, él me dijo: a mí me gustaría llevar la ponencia que pudimos hacer en Corea sobre la experiencia que tiene en este tema en particular el instituto. Yo le dije: fantástico, hagámoslo, porque lo que queremos es empezar a mostrar lo que hace el instituto. Normalmente este tipo de casos se muestran es en el Congreso o lo conocen afuera en Corea, pero yo estoy seguro que aquí no hay un funcionario distinto a las personas que han estado cerca al doctor Rodríguez en este proceso, que conoce el trabajo. Entonces, un poco lo que queremos es empezar a mostrar lo que tenemos y que lo conozcamos nosotros de primera mano. Ese es un poco el ejercicio que vamos a empezar a hacer con este ciclo de conferencias, y es empezar a mostrar el trabajo que hace el instituto a los miembros del instituto. Por supuesto que vamos a irlo coordinando y mezclando con estas aproximaciones que nos hacen personas que vienen externas. Lo que nos va a mostrar hoy el doctor Andrés es el trabajo que él con otro grupo de personas pudo llevar al simposio internacional que hubo en Corea hace un par de meses. Desde Corea tuvimos unas noticias muy interesantes. El doctor Andrés tuvo la posibilidad de enviarnos los links de las expresiones que hacían al reconocimiento del trabajo que estaba haciendo Colombia. Y pues es muy importante que se muestre lo que hace Colombia, que lo conozcamos nosotros de primera mano. Nosotros solemos ser muy críticos de lo que hacemos y hay veces esa crítica se nos va. Nos damos más palo del que debería. Y cuando afuera nos escuchan, nos dicen: oiga, ustedes están haciendo cosas muy importantes. Entonces, cuando el doctor Andrés y el doctor Vida se acercaron, eso lo hicimos el día que estábamos haciendo la celebración, ¿verdad? La celebración entre voladores y totes, nos pusimos de acuerdo, y es importante que la gente del instituto conozca esto. O sea, no es posible que lo hayan conocido en el Pacífico y aquí haya muchas personas que no lo conozcan. Entonces, por eso vamos a empezar a hacer este ciclo de conferencias, y qué mejor con el trabajo que pudo desarrollar el doctor Andrés desde el grupo y que lo pudo llevar al Congreso en Corea con otro grupo de trabajos. Entonces yo los invito muy cordialmente a que le prestemos atención a este trabajo del cual, por las noticias que nos enviaron desde Corea, tuvo muchísima acogida y el instituto fue muy bien representado. Entonces, Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia en estas fechas especiales. Gracias al doctor Valencia por la invitación. Para mí siempre será un placer y un honor exponer y capacitar en todos estos temas que siempre me han apasionado desde que trabajo aquí en el Instituto de Medicina Legal. Complementando un poquito lo que dijo el doctor James Troy, pues los comentarios en Corea, no solamente de este trabajo, sino en general del trabajo que hacemos aquí en el instituto, fueron muy favorables. Yo aprovecho estos escenarios pues para hacer, digámoslo, en este caso resaltar ese tipo de cosas y que la gente lo conozca, y la verdad es que la imagen que tienen de nosotros es muy buena. Nos llegaron a comparar, pues haciendo un símil, dijeron: ustedes son el Noruega de la medicina forense, es decir, como que ustedes están en lo más alto de la medicina forense. Y yo pienso que es verdad.
Yo pienso que es verdad. Obviamente pues tenemos falencias, obviamente tenemos errores, obviamente no nos vamos a quedar dormidos en los laureles creyéndonos los mejores toda la vida, pero la verdad es que sí. La verdad es que si uno se pone a mirar, nuestro instituto es muy particular, es prácticamente único en el mundo. Son muy raros las instituciones que en una sola institución combinan la clínica forense con la fuerza y el número de casos que maneja clínica forense acá, la patología forense, la psiquiatría forense y todos los laboratorios forenses alrededor de estas tres. Realmente eso es una fortaleza que tenemos. Luego pues deberíamos sentirnos orgullosos y pues lo que tengamos que corregir, lo que tengamos que mejorar y en lo que tengamos que evolucionar, pues lo haremos. Y lo otro que también debe servirnos, que en este sentido también ya viene entonces la parte crítica. La parte crítica es que a pesar de ser nosotros tan buenos como nos están diciendo los otros, deberíamos mostrarlo más. Es decir, un país como el nuestro, a un escenario internacional como este, debería llevar muchos más trabajos, porque estoy completamente seguro que como este hay otros muy buenos casos, posiblemente muy bien trabajados, que valdría la pena mostrar. Entonces, como que la invitación es a superar un poquito el miedo, no es tan difícil. Si uno tiene limitaciones con el idioma, pues eso se puede solucionar con alguien que los asesore, con alguien que les revise la presentación, etcétera, etcétera. O sea, tampoco no es imposible, no es difícil. Y sí valdría la pena que Colombia mostrara más de su experiencia, porque de verdad tenemos muchísimo que mostrar. Uno mira las presentaciones en general de lo que se vio en Corea y hay casitos muy básicos. Pues cada país lleva lo que tiene y lo que puede. Y uno a veces ve cosas como muy básicas y uno dice, bueno, esto... Yo vi que mi compañero hace 2 semanas hizo un caso mucho mejor y lo trabajó mucho mejor, pero bueno, entonces queda como la inquietud. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre el filicidio paterno. Este es un tema que también siempre me ha intrigado y me ha apasionado mucho. A mí siempre me han intrigado todo lo que son los crímenes de género, lo que son los crímenes intrafamiliares. También me apasionan mucho las muertes por drogas, el suicidio y bueno, y en general el homicidio. Pero este tema es bien interesante porque es un tema que se da mucho aquí en Colombia y es un tema del cual no muchas veces se habla, y pues ya vamos a ver que no es tan raro ni tan infrecuente como uno cree, este tema del filicidio paterno. Bueno, entonces la siguiente. Bueno, iba a hacer una advertencia. Los textos están en inglés. Yo quise traer la presentación tal cual como la mostramos en Corea. Está en un inglés muy sencillo. Si hay algún término que no entiendan, pues me dicen. Pero pues yo voy a más o menos ir explicando todo pues, el contenido de las diapositivas. Entonces, no sé cómo hacer. ¿Será que cojo esto? A ver si... Bueno, entonces básicamente siempre se ha visto como la familia como un escenario protector de los niños. O sea, todos tenemos el entendido de que cuando un niño nace, su familia es un núcleo protector. La familia está ahí para protegerlo, para criarlo, para educarlo. Pero la realidad es que no siempre es así. La realidad es que el contexto del hogar suele ser, en nuestra experiencia, ¿verdad? Con este. Entonces, como les venía diciendo, normalmente entendemos el hogar como un ambiente ideal para que los niños sean cuidados, para que crezcan, para que sean educados, pero la realidad, lo que nos muestra la evidencia es que en muchos de los casos suele ser un ambiente todo lo contrario, hostil para la mayoría de los niños, pues no para la mayoría, para algunos de los niños. Entonces estos son simplemente hechos. Los niños son frecuentemente maltratados y lesionados por sus padres. Los que trabajan en clínica y los que trabajamos en patología lo hemos visto, tanto en los casos de maltrato infantil como en los homicidios propiamente por maltrato infantil. Los niños sufren más violencia en el hogar que en cualquier otro ambiente. Eso es cierto, ¿sí? El sitio donde mayor ocurren lesiones en los niños es el hogar. No solamente infligido, también accidental. Pero esa es la escena, digámoslo, primaria, en donde más lesiones se presentan en los niños, es precisamente su hogar. Los niños que son asesinados son frecuentemente asesinados por sus papás o por sus cuidadores.
Esto es una cosa importantísima. Siempre que llega un niño asesinado, a mí me causa mucha, pues no sé si gracia o preocupación, es una mezcla de los dos. Y es que siempre que aparece un niño con un crimen extraño, apuñalado, estrangulado, sofocado, como sea, lo primero que se les ocurre a la mente, tanto a la prensa como a veces a los investigadores e incluso a personas que trabajan aquí, es como, esto son sectas satánicas, esto es como dar una explicación sobrenatural o como si en el mundo existieran monstruos. Entonces no, en el mundo no existen monstruos, en el mundo el diablo no anda por ahí matando niños. Lo que yo debo pensar siempre que aparece un niño muerto, lo primero que se me debe venir a la cabeza es que lo hayan matado sus propios padres. Eso es lo que debo pensar. Suena duro y suena terrible, pero es así. Lo primero que yo debo pensar si aparece un niño muerto es si lo mató su papá, si lo mató su mamá, si lo mató su hermano, si lo mató su padrastro, si lo mató el tío. Eso es lo que debo pensar. No andar buscando sectas satánicas ni andar buscando monstruos con colmillos, que es lo que siempre sucede, como ahorita está un caso en la prensa. Yo, bueno, voy a hacer un paréntesis. Yo recién estaba empezando, creo que todavía era residente, de hecho. Tuve un caso de un asesinato de un niño de 5 años que apareció muerto, bueno, lo encontraron afuera de una ventana en una casa, con una serie de lesiones. En el acta de levantamiento, cuando la leímos, decía textualmente lo siguiente. Bueno, los testimonios eran, la mamá y el papá habían dicho que el niño estaba poseído por el demonio. Entonces, ¿que por qué estaba poseído? Que porque el niño hablaba con una voz así, y que cuando el niño hablaba así olía azufre y que salía humo. Entonces, que había llegado el diablo y que había cogido el niño, lo había golpeado contra el marco de la ventana y lo había lanzado por fuera de la casa. Esa es la versión de los papás. La fiscal anota en el acta de levantamiento, dentro de las muchas cosas que escribió, pero en la parte principal dice: por tratarse evidentemente de una muerte sobrenatural, no se realiza diligencia de inspección a cadáver. Así decía. No se hace acta de levantamiento. O sea, el fiscal creía que evidentemente el diablo había matado a este niño. Aquí le hicimos la autopsia, evidentemente tenía una gran cantidad de traumas, mordeduras, golpes, un trauma craneoencefálico severo, un estallido hepático, bueno, una cantidad de cosas. Y pues obviamente se planteó como un homicidio y evidentemente pues ¿quiénes habían sido? Pues sus propios padres. Entonces es para que vean que las cosas no han cambiado mucho desde hace como 14 años que ocurrió este caso. Todavía cuando aparece un niño muerto, como que ¿y quién será? ¿Eso que anda un violador en serie? ¿Es que eso son unas sectas satánicas? ¿Es que eso...? No, lo que uno debe pensar primero son los papás, así suene fuerte decirlo. Y nuevamente reforzando lo que acabo de decir, la mayoría de estos homicidios, la mayoría de los filicidios o de los homicidios en niños ocurre en el hogar. Esa es la escena primaria. La siguiente. A mí este cuadro siempre me ha impactado, desde que era niño me parecía impresionante y cuando lo pude ver en vivo en el Museo del Prado me impactó todavía más, que es Saturno devorando a su propio hijo, Cronos devorando a su propio hijo. Siguiente. Estas son algunas definiciones prácticas que es importante, extraídas de la literatura para que nos contextualicemos. Hay algunas diferencias, algunos conceptos que se han aceptado. ¿Qué es un filicidio? Filicidio quiere decir que un hijo que es matado por su propio padre. Eso es filicidio. Neonaticidio, o se entiende por neonaticidio cuando matan al niño cuando tiene menos de 24 horas. Es decir, estos son los recién nacidos de menos de un día de nacidos. En el contexto del neonaticidio, pues tiene un contexto muy diferente a lo que es propiamente el filicidio y el infanticidio. El contexto del neonaticidio es más que todo materno. Es muy raro un neonaticidio que sea de origen paterno. Generalmente es la mamá y generalmente está muy asociado a la psicosis puerperal o cuando se está ocultando, cuando era un embarazo no deseado o ocultando el embarazo. O sea, es un contexto completamente distinto. Se entiende por infanticidio cuando matan a un niño que tiene menos de 12 meses de edad. Es decir, hasta el año de edad se hablaría de infanticidio, hasta el primer día de edad, neonaticidio. Aquí también el contexto es distinto, aquí también el infanticidio suele ser más que todo materno y está muy relacionado con trastornos psiquiátricos de la mamá. Por último, esta definición, que es el caso que nos atañe, filicidio-suicidio. Entonces uno habla de filicidio-suicidio cuando ocurren dos actos. Como su nombre lo dice, primero mataron al niño, al hijo, y luego el padre o la madre se suicida. O sea, dos actos consecutivos el uno del otro.
Puede haber filicidio-suicidio materno y puede haber filicidio-suicidio paterno, si la que se mata es la mamá o el papá respectivamente. Hoy vamos a hablar del filicidio paterno y vamos a plantear algunas de las diferencias que hay entre los géneros. Siguiente. ¿Cuál es la historia? Entonces el caso que se presentó es un caso real de aquí de la Regional Bogotá, es un caso que ocurrió hace más o menos 4 años. La historia es una historia muy particular, la víctima es una niña, no me acuerdo bien la edad, pero ya miramos la edad, es una niña preescolar, está en un jardín, tiene sus padres, sus papás, su padre es celador de una funeraria, trabaja en una funeraria, pues es una escena muy particular, y la mamá no trabaja. La historia es que la señora decide terminar la relación con su esposo. La niña le empieza a decir a su papá, papá, yo veo que mi mamá se da besitos con Eduardo. El papá entonces le pregunta, sí, se da besitos, pero entonces cuénteme todo lo que sepa. Y entonces la niña le contaba, hoy llegó Eduardo y se dio besitos con mi mamá, hoy llegó Eduardo y se encerró con mi mamá, y va. Un día entonces, en horas de la tarde, el padre va y recoge a la niña del jardín. Él va y la recoge. Se la lleva a su lugar de trabajo, que es una funeraria muy reconocida del sur de Bogotá, donde hay circuito cerrado de televisión y todo queda registrado en cámara. Recibe el turno a la celadora, quien le entrega el arma, le pregunta por la niña, le dice que no, que la niña pues que él la fue a recoger. La fecha es un día de la madre, que eso también tiene una particularidad interesante en este país. Los que llevamos trabajando con violencia y con autopsias lo sabemos claramente, el Día de la Madre es uno de los días más violentos del año. Luego no es casualidad que esto haya ocurrido un Día de la Madre. Entonces es el Día de la Madre, recibe el turno, recibe el arma de dotación, él va a su puesto de trabajo y ahí se ve perfectamente porque quedó grabado en las cámaras cómo él coge su arma de dotación, le pega un tiro a la niña y luego se pega el tiro a él. Entonces, bueno, aquí está como toda la historia. Bueno, aquí adicionalmente de que pues es el Día de la Madre, este de frequent quarrels quiere decir que había historia de que tenían peleas frecuentes sus papás y pues seguramente esa fue una de las razones por la cual se dio la separación. Había un antecedente de separación reciente. La esposa, como les conté, la misma niña le refirió a su papá que su mamá tenía pues otra relación, que tenía un amante. El papá pues recoge a la niña, vistos vivos por última vez a las 17:45, los cuerpos encontrados hasta las 10 de la noche. Siguiente. Este es un gráfico, el esquema original del acta de levantamiento, ustedes lo pueden ver. Aquí está el cuerpo del padre, aquí está el cuerpo de la niña, lagos hemáticos, los monitores del circuito cerrado de televisión, un morral, está un vidrio fragmentado, hay un arma de fuego, hay proyectil deformado, etcétera. O sea, es una escena, digámoslo, organizada, digámoslo, fácil de deducir qué fue lo que ocurrió, sin otras evidencias distintas, o sea, como claramente un suicidio, un homicidio-suicidio en esa secuencia. Y pues por tratarse de una hija, pues sería un filicidio-suicidio. Siguiente. La víctima, entonces, la víctima de filicidio es una niña de 4 años de edad, está pues, preescolar, estaba en un jardín, tiene una herida a contacto en el cigomático derecho con laceración encefálica extensa que compromete los lóbulos frontal y temporal, tiene fracturas en cráneo y base de cráneo, tiene broncoaspiración hemática, la causa de muerte pues, que se establece es una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza y la manera de muerte que se establece es homicidio. Siguiente. Aquí tenemos entonces claramente la imagen, entonces para los que manejamos autopsias pues es claramente un orificio de entrada con características de contacto, esa herida en boca de mina, con presencia de ahumamiento interno, claramente corresponde en contacto, aquí está la descripción, entonces pues es una herida estrellada con presencia de ahumamiento, los bordes se ven así irregulares, hay ahumamiento interno en el hueso y está localizado en el área cigomática. La siguiente. El padre, que es el que se suicida, entonces 28 años de edad, su ocupación es celador, ya dijimos que trabajaba como celador en una funeraria. Common law marriage quiere decir unión libre.
es el padre biológico de la niña. Esto es importante, ya vamos a ver en la caracterización de los filicidios, suicidios, es característico esto. Hay una historia de separación reciente, él no tiene antecedentes de enfermedad mental, pues tenía, igual que la niña, una herida a contacto en la región cigomática derecha, al igual laceración de los lóbulos frontal y temporal. También tiene una fractura en cráneo y base de cráneo. La causa de muerte herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza y la manera de muerte suicidio. La siguiente. Aquí estamos viendo la imagen, que no es tan bonita como la de la niña, pero también se ve una herida estrellada en boca de mina, también se ve el ahumamiento. Siguiente. Este es otra obra impactante, que también cuando la vi en Moscú me impactó mucho. Iván el Terrible, cuando mata a su hijo en la Galería Tetriacopo. Siguiente. Entonces vamos a lo que continúa es como una revisión de lo que hay teórico sobre los filicidios, suicidios. Entonces no es que haya mucha, pero sí hay literatura que ha revisado el tema con series de casos. Hay varios puntos de vista, hay puntos de vista desde la psiquiatría, hay puntos de vista desde trabajadores sociales, pero lo que más me llamó la atención es que desde el punto de vista de los médicos y de patología forense no hay muchos casos publicados. Casi todo lo manejan es los psiquiatras y trabajadores sociales son los que más han manejado como el tema. Entonces, ¿qué han identificado ellos como factores de riesgo? Hablan de factores económicos, dificultades económicas, desempleo. Describen que en muchos de los casos hay antecedentes de depresión o de psicosis o incluso trastornos de la personalidad. Hablan de problemas de la dinámica familiar, dentro de ellas el antecedente de que haya habido maltrato infantil. En este caso no está descrito el maltrato infantil. Mencionan claramente los conflictos de pareja como un factor de riesgo y también esta referencia describe valores de familia como de acuerdo relacionados con la cultura. Entonces, pues eso varía de acuerdo al contexto. Esta referencia es taiwanesa. Entonces, en Asia hay unos valores familiares probablemente distintos a los nuestros. Nuestra cultura es mucho más machista que la asiática. Eso marca algunas diferencias. Allá en Asia, por ejemplo, los papás son vistos como el responsable de toda la familia, ¿sí? Entonces es una dinámica distinta a lo que ocurre aquí en el país. Pero pues ellos lo mencionan como factor de riesgo. La siguiente. Aquí es para mencionar, dentro de la literatura hay más literatura y más estudios, muchos de psiquiatría y muchos de trabajo social, sobre el filicidio materno. O sea, se le ha puesto como más atención al filicidio materno. Y el filicidio materno tiene, digámoslo, esta es una clasificación clásica, miren, la referencia es viejísima, de 1969, de este autor Resnick, que escribió muchas cosas, de muchos temas, uno de los cuales es esto. Y digámoslo, que esta clasificación de los tipos de filicidio materno todavía es vigente y todavía es mencionado en la mayoría de las referencias. De aquí lo importante que ustedes ven es que en el filicidio materno la gran mayoría, más de la mitad, son de tipo altruista. Es la mamá que mata a sus hijos pues como por piedad, es un homicidio piadoso. Es como, somos muy pobres, prefiero matarlos, o no, prefiero que no aguanten hambre ni los mato, o sí, el niño está muy enfermo y prefiero matarlo, no verlo sufrir, ese tipo de filicidio altruista. También tiene un porcentaje importante el filicidio de psicosis aguda, que es el que le sucede a las mamás cuando hacen psicosis puerperal, que también lo hemos visto aquí en Colombia relativamente frecuente, que es la que el recién nacido que pues lo echa al inodoro o que lo termina matando. Cuando es un niño no deseado, que es un contexto que también tenemos aquí, de forma accidental, o para vengarse, miren que para vengarse el esposo es prácticamente nulo, o sea, básicamente se centra como en estos dos, el filicidio materno. Siguiente. Entonces acá lo que ya estamos viendo son referencias que lo que hacen es comparar los géneros, es decir, qué diferencias hay cuando el filicidio es materno versus cuando es paterno. Es que hay unas partes que están señaladas, podemos teclear arriba la siguiente para que salgan los resaltadores. Gracias. Entonces aquí lo que queremos resaltar es, miren las marcadas diferencias que hay entre lo que es el filicidio paterno versus el materno.
Miren el porcentaje, ellos lo que hicieron fue coger una gran cantidad de casos y mirar qué porcentaje le aplicaba a cada factor. Entonces, en el filicidio paterno lo que más peso tiene es la violencia hacia el niño, la violencia intraíntima o la violencia entre pareja, la amenaza de separación, miren toda esta cantidad de porcentaje. Es decir, todo lo que es la parte de violencia intrafamiliar tiene mucho peso en el filicidio paterno comparándolo con el materno. Eso es lo que pues muestra este cuadro. La siguiente. Aquí nuevamente me puedes pasar la siguiente para que salga lo resaltado. Entonces, miren dentro de los motivos, este es un estudio hecho en Europa, en Austria y Finlandia. Ellos dicen, mire, en el paterno pesa mucho la ira, en el paterno es mire, más de la mitad de los casos generalmente se asocian a suicidio. Miren que hay el temor al abandono tiene mucho peso en el paterno, que es un acto impulsivo también en el paterno, antecedente de peleas con la pareja. Entonces, miren las diferencias si uno compara los porcentajes entre paterno y materno. La siguiente. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que dice la literatura con respecto a las diferencias por género? Entonces, el de los padres suele ser más violento, o sea, el filicidio paterno versus el materno es mucho más violento el paterno, porque ya como vimos el materno suele ser más piadoso, más altruista. En algunos casos, algunos padres tienen antecedentes criminales, o sea, tienen antecedentes o de violencia intrafamiliar o incluso de otras cosas, de hurto, homicidio, lo que sea. Identifican claramente la separación como una amenaza, en la mayoría de los casos, la separación de la pareja. Describen que los papás generalmente están bajo efectos del alcohol, o sea, que están intoxicados. Mientras que para los casos femeninos el método es, por ejemplo, ahogarlos o envenenarlos. En el masculino es dispararles, o sea, es un método más violento. Las madres suelen matar a los niños más pequeños, y eso ya lo habíamos visto, hemos dicho que el neonaticidio y el infanticidio era más materno. Los papás suelen matar niños mayores, preescolares, escolares. Cuando los niños son mayores, es decir, cuando son escolares o preescolares, generalmente los papás los matan con armas, es decir, ya sea un arma de fuego o con arma blanca, puede ser también con cuchillos. En lo del filicidio paterno, entonces pesa mucho el deseo de retaliación, la ira, la impulsividad, y es más común que los padres maten a su pareja que lo contrario, es decir, es raro que una mujer mate a su pareja. No quiere decir que no exista, porque evidentemente han habido casos, pero en este contexto es muchísimo, se van a dar cuenta ahora más adelante, que es muy común que el padre también atente o asesine a su pareja, mientras que la mamá cuando mata a un niño no atenta contra su pareja. Aquí está la referencia. Siguiente. Otras conclusiones, entonces los padres raramente, muy rara vez cometen neonaticidio. Dijimos que el neonaticidio, el del recién nacido, es más de la mamá. Los padres que son filicidas generalmente son adultos de más de 40 años, o sea, suelen ser más mayorcitos. Los padres filicidas tienen historia de violencia. Los padres que cometen filicidio son más suicidas que las madres, o sea, el suicidio materno es raro. El filicidio suicidio paterno es mucho más común que el suicidio materno. Esto es importante, 65% de los padres que matan a sus esposas, 65% también intentan matar a su esposa, al igual que a sus hijos, es decir, son dos fenómenos que van relacionados. Es muy común que después de matar a sus hijos maten a la esposa, o que primero maten a la esposa y luego a los hijos, es decir, están íntimamente relacionados los dos fenómenos. 65% es un porcentaje altísimo. Y 55% de los padres, pero ninguna de las mamás, comete familicidio. Familicidio es matar a todos los miembros de la familia y luego suicidarse. Miren que 55%, más de la mitad de los papás hacen eso, matar a su familia, mientras que ninguna mamá lo hace. Entonces son diferencias bien marcadas en los géneros. Aquí están las referencias, como ustedes ven, son de psiquiatría, ¿no? Son desde el punto de vista de la psiquiatría. La siguiente. Entonces, reiterando lo que acabamos de decir, entonces en los casos, en el contexto de filicidio y suicidio, los niños generalmente son matados es por el padre, porque las mamás generalmente es otro contexto, no se suicidan, y ya dijimos que era neonaticidio, infanticidio.
Los padres filicidas pues obviamente suelen ser o están más relacionados a cometer suicidio que las madres filicidas, eso es lo que acabo de mencionar, que los padres son mayores, son los que más cometen suicidio, que los niños a la edad escolar son los que más alto riesgo tienen de filicidio paterno, y que es bien interesante, que definitivamente hay una gran diferencia si el papá es el biológico o no. Generalmente el filicidio paterno es casi exclusivamente el papá biológico. Un padre adoptivo casi nunca, o sea, puede cometer filicidio sí, pero no suicidio. O sea, el padre no biológico, el padre adoptivo raramente se suicida. Siguiente. Aquí estamos viendo una comparación entre lo que es solo filicidio, o sea, el papá que mata únicamente al hijo y no pasa nada más, versus el filicidio para suicidio, quiere decir el que intenta, porque pues puede concretarlo o no, pero que lo intenta, eso es el para suicidio. La siguiente para que salga lo que está resaltado. Entonces miren la diferencia. Cuando es solo filicidio, mire cómo en filicidio-suicidio para padre biológico es el 97%, es decir, casi todos eran padres biológicos. ¿Cómo pesa en el suicidio que haya el antecedente de la separación conyugal reciente? Y cómo cuando hay para suicidio o suicidio se suele asociar a múltiples víctimas, es decir, que mate a la mamá, que mate a los hijos o que mate a toda la familia, que son los casos ya extremos de familicidio. La siguiente. Entonces, bueno, yo ahí mostré referencias extranjeras, pero ya vamos a mostrar, le adicioné unas colombianas. Miren que lo del Día del Padre y Día de la Madre no es casualidad y no es solamente nuestro. Esas fechas como importantes, yo siempre he pensado que tienen algún peso, y no sé si aquí hay algún psiquiatra que nos explique por qué tiene tanto peso las fechas como esas, los Día del Padre, el Día de la Madre, por qué suceden este tipo de crímenes precisamente en estos días. Entonces aquí lo que dice es que un hombre mata a su esposa y a sus hijos en el Día del Padre. Este caso, el que estamos mostrando nosotros, fue en el Día de la Madre. Entonces este es un caso en Virginia, en Estados Unidos, en este condado de Chesterfield. Muy bien, la siguiente. Este es de la BBC. Entonces dice que los padres que matan a sus propios hijos, los aniquiladores, les pusieron un nombre, aniquiladores familiares, y ese no es un término de la prensa, aparece en las referencias bibliográficas también. Entonces aquí lo que está diciendo que aunque eran crímenes relativamente raros, en los años recientes se han venido como incrementando. Yo pienso que siempre han existido, probablemente en la misma medida. Lo que pasa es que probablemente antes no se documentaban, no eran tan publicitados como ahora. Ahora los medios como que los publicitan más. Y entonces el término es el aniquilador familiar. Entonces, y aquí hacen recalcan, dicen en Inglaterra y Gales, porque este caso ocurrió en Inglaterra. Dice que los niños están en mucho mayor riesgo de ser asesinados, tienen mayor riesgo de ser asesinados por su propio padre que por un extraño. Que eso es con lo que comenzamos la presentación, y así lo debemos entender. Siempre que aparezca un niño muerto, lo primero que yo debo pensar son los papás, antes que ponerme a pensar en un extraño. Siguiente. En Colombia, entonces, infrecuente, la pregunta es, ¿son infrecuentes? Se van a dar cuenta de una cosa, los que miren las fechas, pónganle atención a las fechas. Referencia del espectador: enfurecido porque su esposa lo abandonó, Isaac Pimentel decidió degollar a sus 2 hijos. Poblado de San Antonio de Anaconia, ubicado en el corregimiento de Vega Larga, en el Huila. 2 niños a quien su propio padre degolló con un cuchillo el pasado domingo. Este triste hecho se ha presentado porque Luz Daisy, esposa del perpetrador, lo habría dejado por los malos tratos físicos y psicológicos que recibía. La siguiente. Revista Semana, septiembre del 2014. El padre que asesinó a sus 2 hijos, la desgarradora historia de un vendedor de autos en Pereira que se suicidó, no sin antes matar a sus 2 pequeños de 2 y 4 años. Tomás y Sara nunca llegaron al jardín infantil donde estudiaban. Este es un caso muy parecido al que yo estoy mostrando, los recoge del jardín infantil, y luego los mata con un arma de fuego. Entonces la escena que describen es aterradora. Los 2 pequeños quedaron tendidos en la cama y su papá sentado a un lado, empuñando en su mano derecha una pistola. Pietro Beretta, de hace 15 días, el señor Herrera no convivía con la madre de sus pequeños porque al parecer atravesaban por una difícil situación de pareja. Siguiente. Septiembre 22 de 2014. Hombre asesinó a su mujer, sus 2 hijos y luego se suicidó. El hecho se presentó en el municipio de Vélez, Santander. De acuerdo con las autoridades, un hombre de 34 años llegó hasta su vivienda, asesinó a su esposa, a sus 2 hijos menores de edad y luego se suicidó. Según las primeras versiones, la pareja se había separado hace 3 meses y a pesar de la insistencia del hombre, la mujer, quien fue identificada como fulana de tal, se negó a volver con el sujeto.
Siguiente. Hombre asesinó a su esposa, a sus 2 hijos y se suicidó en el sur de Bogotá. Este es más reciente todavía. El caso se presentó en la madrugada de este martes en la localidad de Ciudad Bolívar. Consternados se declararon los habitantes del barrio de Las Acacias en el sur de Bogotá, donde el hombre asesinó a su esposa, a sus 2 hijas y luego se suicidó. Y hay más. O sea, este año tuvimos el de Choachí, que es un padre que envenenó a sus 2 hijos y luego se suicida. Bueno, y aquí solamente estoy mostrando los del segundo semestre del 2014. Si uno hiciera una revisión más amplia de 5 años, 10, ¿cuántos casos le salen? El problema es que la respuesta es no sabemos. Mi percepción, muchos. Entonces, bueno, aquí surge la primera inquietud o la primera invitación que yo quiero hacer. Este es un tema que vale la pena que el instituto trabaje y que no lo estamos trabajando bien, ¿sí? La idea es que identifiquemos estos casos, que tengamos cifras reales, porque cuando nos pregunten, y bueno, ¿y cuántos casos de filicidio han habido en Bogotá en los últimos 5 años? No vamos a poder decirlo, las cifras no nos lo permiten decir. Y lo otro es que es interesante mirar si realmente todos cumplen como este patrón. Probablemente sí, que estén relacionados con el fenómeno de femicidio, porque ya lo vamos a plantear dentro de las conclusiones. Lo claro es que está muy de la mano del tema del femicidio íntimo, es decir, tiene que ver con la violencia de género también. Bueno, seguimos. Entonces, conclusiones. El filicidio suicidio paterno es bien distinto al de la mamá. Ya vimos que en el de la mamá es neonaticidio, infanticidio, altruista o asociado a patología psiquiátrica. En el del padre es asociado a esto, a abuso familiar, a historia de violencia, es claramente más violento. Ya vieron que el método es completamente violento, arma de fuego, arma blanca. Las madres suelen ser más piadosas. Este está menos relacionado. Algunos psiquiatras, yo encontré referencias que decían, que los psiquiatras decían que sí, que sí había relación con patología mental. Es decir, que estos padres probablemente tenían o depresión o psicosis. Yo, pues, de acuerdo a lo que encontré en literatura y de acuerdo a todos estos casos, yo no estoy como tan de acuerdo. A mí me parece que lo que uno ve ahí es más esto, más como un deseo de retaliación, de ira, de impulsividad, como de querer culpar a la mamá, o sea, como de hacerle daño, pues no, obviamente cuando no la mata, cuando queda viva, pero es como culparla. No es raro que en estos casos antes de pegarse el tiro el papá llame a la esposa y le diga, mira, acabo de matar a los hijos, es como culpándola del hecho, como que le quedara la culpa. Entonces a mí eso no me parece que sea una patología mental, me parece todo lo contrario, un acto de impulsividad y de retaliación. Claramente son los padres biológicos. Hay premeditación y eso uno lo ve en todos estos casos, que se toman el trabajo de ir hasta el colegio, recoger al niño, buscar el arma, o sea, eso no es como fue un ataque de ira, no, lo premeditan, lo planean, ¿sí? Probablemente en un periodo de tiempo largo. Para mí es claro esto, está muy cercanamente relacionado con el fenómeno del femicidio íntimo. El femicidio íntimo, entonces, ese es el tipo de femicidio más común, que es el esposo que mata a su esposa, pues por razones, digámoslo, de tipo afectivo, porque la considera una pertenencia de él, ¿sí? Ese es el femicidio más común en nuestro medio. Para mí los dos fenómenos están íntimamente relacionados, es decir, este fenómeno del filicidio-suicidio está íntimamente relacionado con el femicidio íntimo. Y el sustrato de todo esto probablemente es esto. Bueno, está en la siguiente, que es la cultura machista que existe en nuestra sociedad. O sea, nosotros tenemos unos valores totalmente desviados y aberrantes de valores de masculinidad, como si golpear a un niño, abusar a una mujer, golpear a una mujer, eso fuera masculinidad. Y entonces estamos ante un fenómeno que es grave porque, bueno, no solamente matan a los hijos, sino más grave aún, toda la familia, como ya vimos en varios de los casos. No solamente mata a la esposa, sino mata a la esposa y a todos los hijos. Entonces cada vez va a ser más común eso de homicidios, 5 homicidios, 4 homicidios, 5 homicidios, un suicidio, porque mató completamente a toda la familia, que es el Family Annihilator que ustedes vieron en la referencia. La siguiente. Este pues es religioso, que es Isaac cuando intentaba degollar a su propio hijo, pues porque pues, se lo iba a ofrecer a Dios, era un sacrificio. Pero bueno, finalmente no lo mata, ¿no? Este es un intento de filicidio. Este es un cuadro de Caravaggio que está en la Galería de los Uffizi en Florencia. Siguiente.
Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Entonces, identificar los factores de riesgo potencial. Ya dijimos que la violencia familiar, que hay un gatillo muy común que es la separación. Discutir, esto es lo que estaba diciendo, los valores sociales de masculinidad. Realmente yo pienso que, pues, que habría que empezar con la educación, a ver por qué nuestra sociedad, primero preguntarnos por qué nuestra sociedad es así de machista, y segundo, cómo podemos cambiar esa cultura machista que tiene nuestro país. Discutir esos valores, si realmente masculinidad es maltratar a un niño, maltratar a una mujer, si eso es masculinidad o no. En algunos casos, bueno, restricción de las armas, bueno, eso suena como difícil, pero bueno, por lo menos las armas de fuego, si existiera como mayor restricción, pues podría mejorar la cosa. En el tema de legislación, pues yo pienso que todo el tema de violencia intrafamiliar, eso debe endurecerse, porque prácticamente la historia que uno ve es el maltratador, maltrata a los niños, maltrata a la esposa, maltrata a la esposa y termina matándola. Entonces es como una historia en donde muchas veces el Estado no hizo nada o hizo muy poco, no hizo lo suficiente, y lo que terminamos viendo es estas tragedias. En casi todos estos casos ahí está la historia de maltrato crónico. Sí, la golpeaba, sí, fue a medicina legal, ¿cuántos dictámenes? Y uno mira acá cuántos tuvo, sí, 3, 4, 5 dictámenes de lesiones personales. Y, bueno, obviamente eso no depende de nosotros. ¿Qué hizo la autoridad con una historia de 4 casos de maltrato o de violencia física intrafamiliar? No hizo nada y terminó en una tragedia. Para los casos a que abordemos acá, pues la recomendación es, a mí me interesaría mucho profundizar en esto. ¿Cuál es realmente el perfil psicológico de estos agresores? ¿Realmente sí tendrán un trastorno de la personalidad? O como yo creo, porque finalmente yo no soy psiquiatra, tampoco puedo asegurarlo. Como yo creo, yo pienso que más bien se trata es de una retaliación, es decir, un componente netamente de ira y de retaliación. O si evidentemente puede ser que tengan algún trastorno mental. Hacer más estudios, entonces la invitación es a que creemos un grupo o los que estén motivados, o los residentes que quieran hacer una tesis, o alguien de psiquiatría que quiera hacer el estudio, o lo hacemos multidisciplinario, y como, no sé, estudiar, 5 o 10 años de esto, sacar una caracterización, y lo otro pues como que creemos las variables o busquemos el mecanismo de que no se nos pierda y que tengamos cifras reales de este fenómeno. La siguiente. Muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas? ¿El doctor Telles? Gracias. El doctor Javier Coelho, que está acá, presentó recientemente como requisito para graduarse como especialista forense un trabajo en el cual yo soy su tutor sobre el fenómeno homicidio-suicidio, y una de las dificultades que hemos tenido, el trabajo sigue en curso, ¿no? Se presenta en la universidad con un avance que son los casos de Bogotá, pero pues la idea es continuarlo para terminar de revisar la casuística en Cali y Medellín, además de lo de Bogotá. Y una de las grandes dificultades que hay para identificar estos casos en el instituto es la perversa captura del dato. Entonces, ¿cómo llegar a estos casos? Se filtra por suicidios y se busca en la casilla de si hubo otros muertos asociados a ese suicidio. Y, oh sorpresa, no aparece el registro sistemáticamente en todos ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Una búsqueda manual, prácticamente de caso en caso, a ver qué había pasado. Claro, también filtramos por acta de inspección, etcétera, y así logramos identificar casos que iban a quedar en el olvido, sin poder tipificar el fenómeno de homicidio-suicidio. Se está trabajando en eso, vamos a ver si este año 2015 logramos terminar, que ha habido algunos problemas logísticos para obtener información de los casos de fuera de Bogotá. Y aquí que está el grupo de clínica, nos podrán decir cuál ha sido la dificultad. Ya la mencionó el doctor Valdés cuando hizo una rendición de cuentas y no podía hacer otra cosa sino mencionar el fenómeno de la violencia intrafamiliar, como ha disminuido dramáticamente en la medida en la que más exigimos, creo yo,
calidad en la captura del dato, disminuye el número de casos de violencia intrafamiliar. No sé si tengan algún comentario ustedes sobre el tema. Gracias, doctor Tellez. Digamos, modificar un poco la cultura de la captura del dato es un riesgo, es un reto institucional, porque el perito cuando está trabajando, de pronto, por el fragor del trabajo, por la presión del número de casos que va a atender, hace el trabajo de una manera chapucera. Entonces no tiene cuidado en tomar todos estos datos que no van a aparecer en los informes periciales, pero que son el sustrato para hacer muchos estudios, proyecciones de políticas públicas, y por eso hay un subregistro importantísimo. Con la creación del cíclico se ha tratado de viajar a todas las partes del país, sensibilizando a los colegas para que la captura del dato sea fina, sea real. Y claro, cuando se van a analizar y se comienza a depurar la información que tiene el cíclico, porque es un sistema que arrancó hace un año, entonces empezamos a encontrar un subregistro más grande, pero con la posibilidad de que ahora sí es evidente. O sea, ahora hacemos clic y salen muchas cosas que no son consistentes. Ejemplo, lo que la doctora Marta Pataquiva tuvo que ir a visitar un municipio de la costa norte porque habían datos de homosexualismo, de unas cosas de transgenerismo en personas de 5 o 7 años que, o sea, eso no. Y tuvo que ir a trabajar con el perito y decir, pues esto fue una captura de datos mala de muchos casos, y empezar a corregir la base de datos en directo con el perito. Digamos que ese perito quedará sensibilizado, pero existen muchos otros que subestiman la importancia de esta información. Se sigue haciendo el seguimiento. También lo que usted dice es cierto, y que en el forensis aparece como una disminución de la violencia intrafamiliar inexplicable, y eso es amén de un mal registro que se está haciendo. El problema es, por ejemplo, nosotros vamos a capacitar a los colegas y siempre hay un rechazo. Hay una cosa que sucede en nuestro país bien interesante, y es si tú vas de Bogotá y vas a hablarle a los colegas de, por decir, Medellín o cualquier otra ciudad, la gente no te recibe bien. O sea, a mí me han dicho de frente, ¿y ustedes qué creen que tienen los de Bogotá que me vienen a capacitar? Y mientras tú tratas de hacer entender que esto es un diálogo entre profesionales, que todos aprendemos de todo, se te va la jornada y la sensibilización se va perdiendo. Y hay gente que dice, yo siempre lo he hecho así, y no tengo problema, lo voy a seguir haciendo así. Pienso que esto hay que dotarlo de una herramienta, o sea, para que sea funcional, que tenga alguna repercusión en lo que el perito hace. O sea, el día que de pronto mi trabajo esté tan mal hecho, pero que eso tenga una repercusión sobre mi estado laboral, podemos llegar a corregirlo. Pero a fuerza de sola sensibilización se ha hecho. El Grupo Nacional, con el apoyo de la escuela, de los recursos propios del grupo, de la escuela, ha trabajado en esto, pero los resultados yo creo que hay que aceptar que no son los mejores. El cíclico es una herramienta importante, yo creo que sí puede dar muchos elementos para hacer estudios, porque ahorita podemos hacer el monitoreo del caso que hicieron ahorita en un municipio a las 12 del día y queremos saber cómo está, y podemos hablar con el perito y decirle, mire, usted acaba de hacer este caso, ¿por qué no lo revisamos? Una cosa así. Antes necesitábamos hasta que se sacara de la base de datos, se escaneara, se enviara la fotocopia, llegara acá, y no era posible. Ahora el monitoreo se puede hacer muy rápido. Eso es lo que tenemos. Yo creo que han trabajado muchos estamentos del instituto, servicios informáticos, el CNRB, en clínica, lo que le corresponde, la escuela apoyando toda esta gestión, pero creo que el resultado depende del operador, el último receptor de eso, y llegar a la parte sensible del colega no es fácil, doctor. Sí, ya. Doctor Andrés, hay una diferenciación en la estadística que usted nos presenta en cuanto a los padres, el mayor porcentaje
de homicidas. En ese ítem de padres, ¿hay una diferenciación específica entre padres y padrastros? ¿Madrastra, padrastro o no? Pues ahí lo que se aclaró es que dentro del fenómeno de filicidio, suicidio, es casi que exclusivamente padre biológico. Es decir, existen padres adoptivos o padrastros filicidas, sí los hay, pero filicidas, suicidas, prácticamente ninguno. Eso es lo que muestra la literatura. Es decir, el fenómeno filicidio-suicidio está íntimamente relacionado con los padres biológicos, lo cual pues también debe tener alguna interpretación desde el punto de vista psiquiátrico, que sería lo interesante de mirar por qué sucede eso. Otra pregunta. Buenas tardes, doctor. En otros países, ¿cómo es la política pública o cómo se aplica la ley para aquellos padres en su intento de suicidio no logran, no es exitoso, y cómo se aplica esa ley en esos países y cómo se puede traer acá, ya que usted hablaba acerca de las políticas públicas? Sí. Pues bueno, yo conozco la británica, que pues fue donde hice mi maestría y donde pues pude también ver este fenómeno, como mostramos ahí hay una referencia de un caso inglés. El maltrato infantil, uno a veces piensa que está relacionado con el subdesarrollo y eso no es cierto. En Inglaterra las tasas de maltrato infantil son altísimas también. Y ellos tienen una política muy interesante, y es que para ellos cada caso de maltrato o de mortalidad infantil es una tragedia. O sea, para ellos un niño muerto no se imagina la cantidad de comités que existen. Se reúne el sistema de salud, se reúne el área de trabajo social, se reúne la parte forense, se reúne la policía, hacen un estudio de barrido en el área donde murió el niño, hacen 1000 cosas. O sea, existen, es que no recuerdo los nombres de los comités, pero son miles. Y cuando hay un niño en riesgo, lo mismo. O sea, a ellos, diciéndolo en otras palabras, sus niños les duelen mucho. Un niño muerto para ellos es una tragedia nacional. Eso sale en cuanto periódico y toman medidas. Obviamente todo empujado por la investigación y por parte del coronel. Yo recuerdo alguna de las autopsias que hicimos en un caso de sospecha de maltrato. El doctor Peter Vanesis y yo, que lo acompañé a algunas de las diligencias, tuvo que ir como a 5 o 7 encuentros distintos a presentar el caso, y otra vez, y se volvía y se revisaba la casa, y se miraba el colegio, y se miraba el sistema de salud si sí había sido oportuno o no. Todas las variables. Entonces yo lo que pienso es que en este país lo que deberíamos hacer es eso, es como algo interinstitucional que evalúe tanto los casos de maltrato infantil con medidas, digámoslo, no sé si, ¿cómo llamarlo?, coercitivas, penales, lo que sea, y cuando se presenta un caso de muerte infantil, de verdad darle el valor que es. Yo, dentro de los muchos casos que nos llegan en patología, que llegan como aparentes muertes súbitas del lactante, yo estoy seguro que ahí se nos están filtrando otras cosas como infanticidios, filicidios, etcétera, y nosotros esos casos deberemos prestarle más la atención. Muchos de esos casos quedan en el olvido, quedan en estudio, quedan indeterminados, y de pronto lo que estamos viendo ahí son filicidios que nunca fueron bien estudiados. No le interesó al perito, no le interesó al fiscal, no le interesó a la policía, al ICBF. Debería haber algo como, no sé, ¿cómo lo podríamos llamar? Comité interinstitucional, bienestar familiar, sistema de salud, fiscalía, medicina legal, policía, que revisen cada uno de esos casos. Toda muerte, incluso hasta las naturales, porque muchas de las muertes naturales también puede haber sido por falla de alguien, del sistema de salud o de los papás o de alguien. O sea, toda muerte infantil a mí me parece que amerita ser investigada a fondo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.